En los últimos instantes de la vida, algo silencioso pero irreversible ocurre. No todo a la vez, no de manera dramática. No existe un interruptor instantáneo que te lleve de estar aquí a desaparecer por completo. En cambio, el cuerpo entra en un intervalo breve y extraño, donde la biología continúa su labor incluso mientras la persona que reconocemos comienza a desvanecerse. Cuando hablamos de los segundos posteriores a la muerte, no estamos hablando de un final limpio y preciso. Estamos hablando de una transición que no se mide en sentimientos ni creencias, sino en química, electricidad y tiempo. Y si te quedas hasta el final de este video, descubrirás algo que cambiará completamente tu forma de entender la existencia. Pero antes, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal Espacio del Sueño y ayúdanos a llegar a los 1000 suscriptores. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos permite seguir creando contenido que explora los mayores misterios de la vida y la muerte. Ahora sí, adentrémonos en lo que realmente sucede cuando la vida se detiene. Para comprender qué ocurre en esos primeros 10 segundos, debemos ser precisos sobre qué significa realmente la muerte. En medicina, la muerte no es un evento único y definitivo, es un proceso. El corazón puede detenerse, pero las células no mueren de inmediato. El cerebro puede perder oxígeno, pero sus estructuras permanecen intactas durante un breve periodo. Las señales continúan, las reacciones se despliegan. Durante algunos segundos, el cuerpo existe en un estado que no es completamente vivo ni totalmente ausente. En el momento en que el corazón deja de latir, el flujo sanguíneo cesa por completo. La entrega de oxígeno al cerebro cae a cero, pero el cerebro no se apaga instantáneamente. Las neuronas todavía contienen oxígeno ya unido a la hemoglobina. Las mitocondrias aún tienen combustible. Los gradientes eléctricos a través de las membranas celulares todavía existen. La maquinaria está funcionando con energía almacenada. En el primer segundo después del paro cardíaco, la presión dentro de las arterias colapsa de forma abrupta. La sangre, que ya no es impulsada hacia adelante, se asienta. El cerebro detecta la pérdida repentina de perfusión casi de inmediato. Células especializadas llamadas varoreceptores detectan la caída de presión y envían señales urgentes a través del sistema nervioso. Estas señales no tienen a dónde ir. El corazón no responde. Para el segundo segundo, los niveles de oxígeno en el cerebro comienzan a caer de manera medible. La conciencia, si estaba presente en el momento del paro cardíaco, puede persistir brevemente. Estudios que involucran paros cardíacos súbitos en entornos monitoreados sugieren que algunas personas mantienen la conciencia durante unos segundos, el tiempo suficiente para una percepción fragmentada. No pensamientos en oraciones, no recuerdos que se despliegan, solo sensación pura, un estrechamiento de la experiencia. La actividad eléctrica en la corteza cerebral no desaparece de inmediato. Los registros de electroencefalogramas muestran que las ondas cerebrales organizadas pueden continuar durante varios segundos después de que el corazón se detiene. En algunos casos, incluso hay un breve aumento de actividad gamma, la misma frecuencia asociada con la atención enfocada y el procesamiento consciente. Esto no significa claridad, significa que el cerebro está disparando intensamente mientras pierde estabilidad, como un sistema haciendo su último esfuerzo coordinado. Para el tercer segundo, el cerebro comienza a cambiar a modo de emergencia. Sin oxígeno, las neuronas no pueden mantener su equilibrio eléctrico. Las bombas de iones se ralentizan. El sodio y el calcio comienzan a inundar las células. El potasio se filtra hacia afuera. El voltaje cuidadosamente controlado que permite a las neuronas comunicarse comienza a disolverse. Esto no es dolor. El dolor requiere procesamiento. Esto es desorganización. La visión suele ser el primer sentido en desvanecerse. La corteza visual es altamente sensible a la privación de oxígeno. Visión de túnel, destellos de luz o una oscuridad repentina pueden ocurrir si la conciencia permanece. La audición puede persistir un poco más. El sistema auditivo requiere menos oxígeno y se degrada más lentamente. Algunas personas que sobreviven a un paro cardíaco breve reportan haber escuchado voces o sonidos incluso después de perder la visión.
Para el cuarto segundo, los niveles de dióxido de carbono en la sangre aumentan drásticamente. Este cambio altera el pH del tejido cerebral, haciéndolo más ácido. Las neuronas son extremadamente sensibles a los cambios de pH. Las reacciones químicas comienzan a favorecer el apagado sobre la señalización. Las sinapsis liberan neurotransmisores en ráfagas incontroladas. El glutamato, el principal químico excitatorio del cerebro, inunda los espacios sinápticos. Este aumento de glutamato es importante. En condiciones normales, el glutamato permite el aprendizaje y la memoria. En exceso, se vuelve tóxico. Sobreestimula las neuronas, forzándolas a disparar hasta que ya no pueden mantener su estructura. En estos primeros segundos, esta inundación puede contribuir a experiencias internas vívidas si la conciencia persiste. No recuerdos reproduciéndose intencionalmente, sino redes activándose caóticamente, produciendo imágenes, emociones y fragmentos sin orden. Para el quinto segundo, la mayoría de las personas pierden la conciencia. El sistema reticular activador, que mantiene el estado de vigilia, depende altamente del oxígeno. Cuando falla, la conciencia colapsa. Esto no es sueño. El sueño es un estado organizado. Esto es una ausencia de integración. Las luces no se atenúan, se dispersan. Incluso sin conciencia, el cerebro permanece eléctricamente activo. Las células no saben que el organismo está muerto. Responden solo a las condiciones locales. Las neuronas se disparan mientras existan gradientes. Los músculos pueden contraerse. Los arcos reflejos en la médula espinal aún pueden activarse. El cuerpo puede liberar aire de los pulmones, produciendo un sonido a veces confundido con un último aliento. Para el sexto segundo, el ATP, la molécula que impulsa los procesos celulares, comienza a disminuir rápidamente en las neuronas. Sin ATP, las bombas de iones fallan por completo. El silencio eléctrico se extiende de manera desigual por todo el cerebro. Algunas regiones se silencian antes que otras. El hipocampo, involucrado en la formación de memoria, es particularmente vulnerable. La capacidad del cerebro para vincular experiencias en una narrativa desaparece. Los vasos sanguíneos del cerebro comienzan a contraerse. Este es un último intento de preservar la presión, pero sin circulación no tiene sentido. La sangre misma comienza a estancarse. Los glóbulos rojos se asientan. La extracción de oxígeno alcanza su límite. Para el séptimo segundo, un fenómeno conocido como despolarización propagada puede comenzar en algunos cerebros. Esta es una onda de colapso eléctrico que se mueve lentamente a través del tejido cortical. A medida que pasa, las neuronas pierden toda diferencia de voltaje a través de sus membranas. La comunicación se detiene por completo en esa región. Esta onda ha sido observada directamente en pacientes con lesión cerebral catastrófica en el momento de la muerte. Si la conciencia estuviera de alguna manera presente durante esta fase, la experiencia no se parecería a la observación. No habría sensación de tiempo transcurriendo. No habría sentido de uno mismo reflexionando, solo una desconexión abrupta. El cerebro no puede generar la sensación de yo sin redes coordinadas. Esas redes ahora se están desmoronando. Para el octavo segundo, el cerebro está funcionalmente desconectado, aunque no biológicamente muerto. Las células están intactas. Las estructuras permanecen, pero la actividad eléctrica organizada ha cesado en gran medida. Las condiciones requeridas para la conciencia ya no existen. Lo que queda es movimiento químico residual, no experiencia. El cuerpo, sin embargo, continúa brevemente. Las glándulas suprarrenales pueden liberar hormonas de estrés. Los músculos pueden endurecerse ligeramente a medida que el calcio se acumula dentro de las células. Las pupilas a menudo se dilatan a medida que los músculos que las controlan pierden tono. Esta no es una reacción a la luz, es pérdida de control. Para el noveno segundo, la privación de oxígeno ha cruzado el umbral más allá del cual las neuronas comenzarán a sufrir daño irreversible si la circulación no se restaura. Esto no significa muerte celular inmediata, significa que la cuenta regresiva hacia ella ha comenzado. Si el corazón se reiniciara ahora,
La supervivencia con lesión cerebral mínima aún sería posible en algunos casos. Para el 12º, la transición está completa. No en el sentido de finalidad, sino en el sentido de que la ventana para la recuperación espontánea se ha cerrado. El cuerpo ha entrado en una nueva fase. La persona como sistema funcional ya no existe. Lo que queda es una colección de procesos que se ralentizan a diferentes velocidades. Estos 10 segundos no son dramáticos desde el exterior. No hay un marcador visible para cada cambio. No hay señal que diga este es el momento en que termina la conciencia. Pero dentro del cuerpo, una cascada intrincada se ha desplegado. Un sistema cuidadosamente equilibrado ha perdido las condiciones que necesita para permanecer completo. Lo que inquieta no es qué tan rápido sucede, sino qué tan metódico es. La muerte no se apresura, procede según reglas. La física, la química y la biología toman el control por completo. Sea lo que sea que creamos que sucede más allá de este punto, estos segundos pertenecen enteramente al cuerpo. Y sin embargo, plantean preguntas que la ciencia no puede cerrar completamente. Si la conciencia depende de la actividad cerebral y esa actividad se desvanece de manera desigual, ¿hay un momento preciso en que el yo desaparece o se fragmenta gradualmente? ¿Puede haber conciencia sin continuidad, sin memoria formándose para conectar un momento con el siguiente? Sabemos que la experiencia subjetiva requiere integración. Diferentes partes del cerebro deben comunicarse para producir la sensación de estar experimentando algo. Cuando esa comunicación se rompe, la experiencia no se vuelve simplemente confusa, se vuelve imposible. No hay observador central, ningún lugar donde se reúna la información, ningún punto desde el cual emerja la sensación de ahora. Lo que esto significa es que la conciencia no se apaga como una luz, se fragmenta como un espejo rompiéndose. Primero, las piezas se separan. Luego dejan de reflejar cualquier cosa en absoluto. Algunos investigadores que estudian experiencias cercanas a la muerte han documentado relatos de personas que fueron reanimadas después de un paro cardíaco. Algunos reportan haber experimentado algo, visiones, sensaciones de paz o terror, una sensación de salir del cuerpo. Pero estos relatos provienen de personas cuyo cerebro no permaneció sin oxígeno el tiempo suficiente para un daño irreversible. Fueron traídos de vuelta. Lo que experimentaron ocurrió durante la transición, no después de ella. Sus cerebros aún tenían la capacidad de formar recuerdos, lo que significa que aún había actividad organizada presente. Lo que no tenemos es relatos de personas que cruzaron completamente al otro lado y regresaron, porque cruzar completamente significa que no hay cerebro funcional al que regresar. Lo que sucede después de ese punto permanece inaccesible no por falta de tecnología, sino por lógica. Para saber algo, debes poder recordarlo. Para recordarlo, debe haber un cerebro capaz de codificarlo. Una vez que ese cerebro ya no funciona, no hay mecanismo para el conocimiento. Esto nos deja con dos posibilidades. O la conciencia es completamente dependiente de procesos cerebrales físicos, en cuyo caso termina cuando esos procesos terminan, o la conciencia de alguna manera existe independientemente del cerebro, en cuyo caso su continuación no se intersecta con nada que podamos medir. Cualquiera de las dos posibilidades es profunda. Si la conciencia termina, entonces cada momento de conciencia que experimentamos es finito y precioso, de una manera que a menudo no apreciamos. Si la conciencia continúa en alguna forma, entonces lo hace de una manera que no deja rastro en el mundo físico, lo que plantea sus propias preguntas desconcertantes sobre cómo funcionaría tal cosa. Pero enfoquémonos en lo que podemos observar. Lo que sucede en el cuerpo después de esos primeros 10 segundos. Minuto 1. El cuerpo ahora está en pleno paro, sin circulación, sin respiración, sin señales eléctricas organizadas en el cerebro. Pero a nivel celular, las cosas aún están sucediendo. Las células no saben que la persona ha muerto. Responden a sus entornos inmediatos. En tejidos que almacenan energía como el hígado y los músculos, las células continúan tratando de producir ATP a través de vías anaeróbicas. Esto produce ácido láctico, haciendo que los tejidos se vuelvan más ácidos. Los músculos, aún contracting ligeramente,
comienzan a quedarse sin la energía necesaria para relajarse. Esto es el comienzo del rigor mortis, aunque aún no es visible. Minuto 2. La temperatura corporal comienza a caer. Sin el calor generado por el metabolismo y sin circulación para distribuirlo, el cuerpo comienza a igualar su temperatura con el entorno circundante. Este proceso es lento. La temperatura desciende aproximadamente 1 grado Celsius por hora en condiciones ambientales típicas. La piel, especialmente en las extremidades, comienza a sentirse fría al tacto. Minuto 3. La gravedad comienza a afectar la distribución de la sangre. Sin presión para mantenerla en movimiento, la sangre se asienta en las partes más bajas del cuerpo. Esto crea un patrón de decoloración llamado livor mortis. Las áreas donde la sangre se acumula se vuelven de color púrpura oscuro o rojizo. Las áreas donde la sangre ha drenado se vuelven pálidas. Este proceso comienza temprano, pero se vuelve más notable con el tiempo. Minuto 5. Las células del cuerpo, privadas de oxígeno, comienzan a morir. No todas a la vez. Diferentes tipos de células tienen diferentes niveles de resistencia. Las células cerebrales, altamente dependientes del oxígeno, mueren primero. Las células de la piel y el tejido conectivo pueden sobrevivir más tiempo. Algunas células, como las del cabello y las uñas, pueden continuar procesos metabólicos mínimos durante horas. Minuto 10. Los tejidos más sensibles del cerebro ahora están irreversiblemente dañados. Incluso si la circulación se restaurara, la capacidad de pensamiento complejo, memoria y conciencia no regresaría. Lo que fue una persona ahora es una colección de procesos biológicos sin integración. Minuto 15. La rigidez en los músculos comienza a volverse más pronunciada. A medida que el ATP se agota por completo, las fibras musculares se bloquean en su lugar. Esto comienza en los músculos más pequeños, típicamente en la cara y el cuello, y progresa hacia abajo. El cuerpo se vuelve rígido al tacto. Minuto 30. Las enzimas dentro de las células, ya no reguladas por procesos de vida, comienzan a descomponer estructuras celulares desde adentro. Esto se llama autólisis. Las membranas celulares se vuelven permeables. Los contenidos celulares comienzan a filtrarse en los espacios circundantes. Este proceso es gradual pero implacable. Minuto 45. Los ojos, si están abiertos, comienzan a secarse. La córnea pierde transparencia. Una película aparece en la superficie. Los ojos se vuelven opacos. Si los párpados están cerrados, este proceso es más lento pero aún inevitable. Primera hora. Las bacterias que normalmente viven en el tracto digestivo comienzan a migrar. Sin un sistema inmune activo para contenerlas, se mueven a través de las paredes intestinales hacia otros tejidos. Este es el comienzo de la descomposición activa. Las bacterias liberan enzimas que descomponen tejidos, produciendo gases y olores característicos. Segunda hora. El rigor mortis ahora es visible en todo el cuerpo. Los músculos están completamente rígidos. Las articulaciones resisten el movimiento. Esta rigidez alcanzará su pico alrededor de las 12 horas y luego disminuirá gradualmente a medida que las fibras musculares mismas comiencen a descomponerse. Tercera hora. La temperatura corporal continúa cayendo de manera constante. En una habitación con temperatura ambiente, el cuerpo ahora puede estar notablemente frío al tacto. En ambientes más fríos, este proceso es más rápido. En ambientes más cálidos, más lento. Pero la dirección es siempre la misma, hacia el equilibrio con el entorno. Cuarta hora. El livor mortis ahora es claramente visible. Las áreas de acumulación de sangre son distintivamente oscuras. Este patrón puede usarse para determinar la posición del cuerpo después de la muerte. Si el cuerpo se mueve significativamente después de que el livor mortis se establece, el patrón no coincidirá con la posición actual. Quinta hora. La descomposición celular continúa. Las proteínas se descomponen en aminoácidos. Las grasas se descomponen en ácidos grasos. Los carbohidratos se convierten en azúcares simples y luego se fermentan. Cada uno de estos procesos libera subproductos que cambian el químico composition del tejido. Sexta hora. Las bacterias en el intestino han comenzado a multiplicarse sin control. Liberan gases como subproducto de su metabolismo.
Estos gases comienzan a acumularse, particularmente en el abdomen. Esto puede causar que el abdomen se distienda ligeramente. El olor asociado con la descomposición comienza a ser detectable. 12 horas. El rigor mortis alcanza su máxima intensidad. El cuerpo está completamente rígido. Esta rigidez durará aproximadamente 24 horas antes de comenzar a disminuir. La temperatura corporal continúa cayendo, ahora acercándose a la temperatura ambiente. 24 horas. El rigor mortis comienza a disminuir. Las fibras musculares, ahora descomponiéndose, pierden su capacidad de mantener contracción. Los músculos se ablandan nuevamente. Este ablandamiento ocurre en el mismo orden en que la rigidez apareció originalmente, comenzando con los músculos más pequeños y progresando hacia abajo. 48 horas. La descomposición ahora es claramente visible. La piel puede mostrar decoloración verde, típicamente comenzando en el abdomen. Esto es causado por bacterias que descomponen la hemoglobina en la sangre. Los gases continúan acumulándose, causando hinchazón. Las características faciales pueden comenzar a distorsionarse. 3 días. La hinchazón se hace más pronunciada. Los gases producidos por bacterias no solo se acumulan, sino que también fuerzan fluidos a través de aberturas naturales en el cuerpo. La presión interna aumenta. La piel, ahora frágil, puede comenzar a ampollar. El olor es fuerte y distintivo. 5 días. El cuerpo entra en lo que se llama descomposición activa. Los tejidos se descomponen rápidamente. La hinchazón alcanza su máximo. La piel comienza a desprenderse en láminas. El cabello y las uñas, que parecían crecer después de la muerte, en realidad solo se vuelven más prominentes a medida que la piel circundante se retrae. 10 días. Los tejidos blandos se descomponen significativamente. Los órganos internos, particularmente aquellos en el abdomen, se licúan. Este proceso es acelerado por bacterias y liberación de enzimas. Las estructuras que alguna vez tuvieron formas distintas ahora son menos reconocibles. 2 semanas. La fase activa de descomposición continúa. Los gases producidos por las bacterias eventualmente escapan, causando que el cuerpo se deshinche. Los tejidos blandos que no se han descompuesto por completo comienzan a secarse si el ambiente es lo suficientemente seco, o continúan licuándose si el ambiente es húmedo. 3 semanas. La mayoría de los tejidos blandos se han descompuesto o secado. Lo que queda está determinado en gran medida por las condiciones ambientales. Temperatura, humedad y presencia de insectos juegan roles importantes en la velocidad y naturaleza de la descomposición. 1 mes. Los huesos ahora están más expuestos. El tejido blando que permanece está severamente degradado. Los tendones y ligamentos, más resistentes que el músculo y los órganos, pueden aún conectar los huesos. Los dientes, que son las estructuras más duraderas del cuerpo humano, permanecen intactos. 3 meses. Poco tejido blando permanece. Los huesos, aún conectados por ligamentos resistentes, mantienen su estructura esquelética. La ropa u otros materiales en el cuerpo pueden descomponerse más lentamente que el tejido biológico, especialmente materiales sintéticos. 6 meses. El esqueleto permanece. Los ligamentos y cartílagos se secan y se vuelven quebradizos. Los huesos mismos comienzan a cambiar. La exposición a los elementos los hace más porosos. Las bacterias y hongos en el suelo comienzan a colonizar el hueso, descomponiendo su matriz orgánica. 1 año. El esqueleto se descompone lentamente. Los huesos más pequeños pueden separarse. Las articulaciones se desintegran. La velocidad de este proceso depende del ambiente. En entornos ácidos, los huesos se disuelven más rápido. En entornos secos, pueden preservarse durante mucho tiempo. 5 años. Los huesos continúan degradándose. Los minerales se lixivian. La estructura se vuelve más frágil. Eventualmente, incluso los huesos se descompondrán en componentes básicos, regresando sus elementos al entorno. Pero este proceso puede tomar décadas o incluso siglos, dependiendo de las condiciones. Lo que es notable en toda esta progresión es la ausencia de experiencia, no en ningún punto después de esos primeros segundos. El cerebro, que genera cada pensamiento, cada sensación, cada momento de conciencia, ya no funciona. Lo que sigue es puramente químico y mecánico. No hay perspectiva desde la cual observar.
No hay sistema que registre el cambio. Esto plantea una pregunta filosófica incómoda. Si el miedo a la muerte está arraigado en el miedo a dejar de existir, entonces, ¿qué es exactamente lo que tememos? No podemos temer la experiencia de estar muertos porque no hay tal experiencia. Solo podemos temer el proceso de morir, la transición misma o la pérdida anticipada desde la perspectiva de estar vivos. La muerte en sí, el estado de no ser, no puede ser temible porque no hay nadie allí para experimentar el miedo. Esta comprensión puede ser reconfortante o perturbadora, dependiendo de cómo se enmarque. Es reconfortante en el sentido de que no hay sufrimiento después de la muerte, no hay oscuridad que soportar, no hay vacío que habitar. El concepto mismo de después pierde significado cuando no hay conciencia para experimentar la secuencia. Es perturbador en el sentido de que desafía nuestra necesidad de narrativa. Queremos que la vida tenga un arco. Queremos que la muerte tenga significado. Queremos imaginar algo más allá, pero la biología sugiere que lo que viene después no es algo. Es la ausencia de la capacidad de registrar cualquier cosa. Y esa ausencia no puede ser experimentada. Solo puede ser comprendida conceptualmente desde el lado de la vida. Lo que esto nos deja es una paradoja. Pasamos gran parte de nuestras vidas preocupándonos por algo que, cuando suceda, no estaremos presentes para experimentar. El yo que teme a la muerte no existirá para encontrarla. Esto no hace que la muerte sea menos significativa. Si acaso, hace que la vida sea más preciosa. Cada momento de conciencia es un evento estadísticamente improbable. Requiere que incontables condiciones se alineen perfectamente. Temperatura, presión, niveles de oxígeno, equilibrio químico, integridad estructural. Cuando alguna de estas falla, la conciencia se detiene. No gradualmente, no dramáticamente, simplemente se detiene. Y una vez que se detiene, no hay experiencia de haber sido detenida. No hay memoria de haber sido consciente. No hay perspectiva desde la cual lamentar la pérdida. Lo que permanece después de la muerte no es una persona, no es siquiera un sistema, es materia reorganizándose. Átomos que una vez formaron parte de un cerebro pensante se dispersan. Algunos se incorporan en el suelo. Algunos son consumidos por otros organismos. Algunos se convierten en parte de las plantas. Los mismos átomos que permitieron el pensamiento, el sentimiento, la experiencia, continúan existiendo. Simplemente ya no están organizados de una manera que produzca conciencia. Esta es quizás la realización más humillante y extrañamente hermosa. La conciencia no es una cosa, es un patrón, y los patrones son temporales. Existen solo mientras las condiciones que los crean se mantienen. Cuando esas condiciones cambian, el patrón se disuelve. Los componentes permanecen, el patrón no. Esto significa que cada momento que experimentas no es garantizado, es prestado de un universo que no tiene obligación de mantener tu conciencia intacta. El hecho de que seas consciente en este momento es extraordinario, no porque seas especial en algún sentido cósmico, sino porque las condiciones que permiten la conciencia son precarias y raras. Miles de millones de años de evolución han construido un sistema que puede, por un breve tiempo, observarse a sí mismo. Ese sistema eventualmente fallará, no por crueldad, no por diseño, simplemente porque todos los sistemas eventualmente fallan. Y cuando falle, no habrá sufrimiento, no habrá conocimiento, no habrá sensación de pérdida, solo ausencia. Y la ausencia no es algo que pueda ser experimentado. Los primeros 10 segundos después de la muerte marcan el final de la experiencia. Todo lo que sigue es consecuencia, no transición. Los procesos químicos continúan, la descomposición se despliega, pero el observador se ha ido. Y sin observador, no hay historia que contar desde adentro. La historia continúa solo desde el exterior, desde la perspectiva de los vivos que permanecen. Esto nos deja con una elección. Podemos gastar nuestra vida temiendo algo que nunca experimentaremos, o podemos reconocer que el tiempo que tenemos, por breve que sea, es el único tiempo que importa. No porque haya algo esperando después, no porque haya alguna recompensa o castigo,
sino simplemente porque mientras estamos conscientes, somos parte de algo raro. Somos materia que se ha organizado lo suficiente como para preguntarse sobre sí misma. Y esa es una condición que no durará para siempre. Pero no necesita durar para siempre para tener significado. El significado no viene de la permanencia, viene de la intensidad, la conexión, la comprensión. Viene del hecho de que por un breve momento puedes observar, puedes pensar, puedes sentir, puedes preguntarte qué sucede cuando todo esto termina. Y ahora lo sabes. Cuando termine, no sucede nada, porque no hay nadie allí para quien algo pueda suceder. Los primeros 10 segundos después de la muerte no son importantes por lo que revelan sobre el más allá. Son importantes por lo que revelan sobre ahora. Revelan que cada segundo que experimentas es un segundo que fácilmente podría no haber sucedido. Revelan que la conciencia no es un derecho, es un accidente feliz. Un alineamiento temporal de condiciones que permite que la materia experimente su propia existencia. Y cuando ese alineamiento se rompe, no hay tragedia desde adentro, solo desde afuera, desde aquellos que aún experimentan, que aún recuerdan, que aún se preguntan qué se siente. Pero desde adentro no se siente como nada. Y nada es exactamente lo que es. No paz, no oscuridad, no espera, solo ausencia. La ausencia que estaba allí antes de nacer. La ausencia a la que regresas cuando el patrón que te permite experimentar finalmente se disuelve. Y con esa comprensión, quizás el miedo pierde un poco de su poder, porque lo que tememos no es la muerte misma, es la idea de la muerte vista desde la vida. Y esa idea, por aterradora que sea, no refleja lo que realmente sucede. Lo que realmente sucede es simple. El sistema que te genera deja de funcionar. Y cuando lo hace, tú, como experiencia, simplemente terminas, sin ceremonia, sin drama, sin testigos, solo el silencio que estaba allí todo el tiempo, esperando pacientemente debajo de cada pensamiento que alguna vez tuviste. Pero profundicemos aún más en lo que esto significa para nuestra comprensión de la existencia misma. La muerte no es simplemente el final de la vida. Es una ventana a través de la cual podemos comprender mejor qué es realmente la vida. Cuando observamos el proceso de la muerte con precisión científica, cuando seguimos cada cambio químico, cada colapso eléctrico, cada falla sistémica, no estamos solo documentando un final, estamos revelando la naturaleza extraordinariamente frágil y compleja de la conciencia misma. Considera por un momento lo que significa estar consciente, no solo despierto, sino consciente, capaz de reflexionar sobre tu propia existencia, capaz de anticipar el futuro y recordar el pasado, capaz de experimentar emociones, formar pensamientos abstractos, crear significado donde no existe naturalmente. Todo esto requiere no solo un cerebro funcional, sino un cerebro funcionando dentro de parámetros extremadamente estrechos. La temperatura debe estar entre ciertos rangos. Los niveles de oxígeno no pueden caer demasiado bajo ni subir demasiado alto. El pH de la sangre debe mantenerse dentro de límites precisos. Los niveles de glucosa deben ser suficientes pero no excesivos. Cientos de neurotransmisores diferentes deben estar en equilibrio delicado. Las membranas celulares deben mantener su integridad. Los gradientes iónicos deben ser preservados. La presión sanguínea debe ser adecuada. Y todo esto debe suceder simultáneamente, continuamente, sin interrupción. Cuando cualquiera de estos factores falla, la conciencia comienza a degradarse, no gradualmente en el sentido de volverse simplemente menos clara, sino degradarse en el sentido de perder su capacidad fundamental de integrar información y generar experiencia coherente. Un pequeño tumor en la región correcta del cerebro puede eliminar tu capacidad de reconocer rostros. Un cambio químico menor puede sumirte en depresión profunda o manía. Un golpe en el cráneo puede borrar años de recuerdos. Una falta de sueño puede distorsionar tu percepción de la realidad. Y la muerte es simplemente la versión más extrema de esta fragilidad. Es lo que sucede cuando no solo uno, sino todos los factores necesarios fallan simultáneamente.
Es el colapso total de las condiciones que hacen posible la experiencia. Y lo que es más revelador, este colapso no requiere la destrucción del cerebro físicamente. El cerebro puede permanecer intacto, sus estructuras pueden estar completas, pero sin las condiciones dinámicas correctas, no puede generar conciencia. Esto nos dice algo profundo. La conciencia no es una propiedad del cerebro como objeto físico. Es una propiedad del cerebro como sistema activo, dinámico, procesando constantemente. No es lo que el cerebro es lo que el cerebro hace. Y cuando deja de hacerlo, la conciencia simplemente no está allí, no escondida, no dormida, no transferida a otro lugar, simplemente ausente. Ahora, esto plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la identidad. ¿Quién eres realmente? ¿Eres el patrón de actividad neural en tu cerebro? ¿Eres los recuerdos almacenados en las conexiones sinápticas? ¿Eres el sentido subjetivo de continuidad que experimentas de un momento al siguiente? La respuesta, sugiere la ciencia, es que eres todo eso, pero ninguna de estas cosas existe de forma permanente. Eres un proceso, no una cosa. Un verbo, no un sustantivo. Cada célula en tu cuerpo es reemplazada eventualmente. Los átomos que te componen ahora no son los mismos átomos que te componían hace 10 años. Incluso las conexiones en tu cerebro cambian constantemente. Se forman nuevas sinapsis. Las antiguas se debilitan o desaparecen. Los recuerdos son reescritos cada vez que los accedes. No hay una versión fija y permanente de ti en ningún lugar. Lo que llamamos tú es una narrativa continua, una historia que tu cerebro se cuenta a sí mismo sobre quién eres basándose en patrones de actividad neural que cambian constantemente pero mantienen cierta coherencia en el tiempo. Y la muerte es simplemente el punto en el que esa narrativa ya no puede continuar porque el sistema que la genera ha dejado de funcionar. Pero aquí está lo extraño y lo hermoso. Aunque el patrón que eres es temporal y frágil, mientras existe, es completamente real. Tu experiencia de estar vivo, de ser consciente, de tener pensamientos y sentimientos, no es una ilusión, es genuina, es tan real como cualquier cosa en el universo. El hecho de que sea temporal no la hace menos real. El hecho de que dependa de condiciones precarias no la hace menos significativa. De hecho, se podría argumentar que la hace más significativa, porque si la conciencia fuera permanente y garantizada, si no hubiera riesgo de perderla, entonces cada momento sería menos especial. Sería solo un momento más en una serie infinita. Pero sabiendo que es temporal, sabiendo que cada momento de conciencia requiere un esfuerzo extraordinario por parte de tu cuerpo para mantener, cada momento se vuelve precioso, no en un sentido sentimental, sino en un sentido literal. Cada segundo de experiencia consciente es un segundo que casi no sucede. Es un segundo arrancado de la nada por un sistema biológico increíblemente complejo, trabajando al límite de sus capacidades. Y cuando ese sistema falla, cuando las condiciones ya no pueden ser mantenidas, la conciencia no sufre, no lucha, no se aferra, simplemente deja de ser generada. Y sin el sistema para generarla, no hay perspectiva desde la cual lamentar su pérdida. Esta es quizás la idea más liberadora y más difícil de aceptar sobre la muerte, que el yo que temes perder ya no estará allí para experimentar esa pérdida. El sufrimiento de la muerte es sufrimiento anticipatorio. Es el miedo experimentado mientras aún estás vivo. Una vez que has muerto, ese miedo no puede continuar porque el experimentador del miedo ya no existe. Esto no significa que la muerte no importe. Significa que importa de una manera diferente de la que usualmente pensamos. No importa como un evento que experimentarás. Importa como un límite que da forma al significado de tu vida. Importa como un recordatorio de que el tiempo es limitado. Importa como motivación para vivir de manera que cuando llegue el final, puedas estar en paz sabiendo que usaste bien tu tiempo. Pero el acto de morir mismo, el momento de transición, no es algo que deba ser temido como una experiencia. Es simplemente el punto en el que la experiencia termina. Y ese final no es doloroso, no es aterrador, no es nada, porque nada es lo que es. Ahora, volvamos a los detalles biológicos por un momento, porque hay más que explorar sobre lo que sucede en el cuerpo
después de esos primeros segundos críticos. Hemos hablado de los primeros 10 segundos. Hemos hablado de las horas y días que siguen, pero hay aspectos fascinantes del proceso de muerte que merecen atención más profunda. Uno de los fenómenos más interesantes es lo que sucede con el sistema inmunológico después de la muerte. Durante la vida, tu sistema inmunológico está constantemente trabajando para defenderte de patógenos, bacterias, virus, hongos y otros organismos que intentarían colonizar tu cuerpo. Es una batalla constante que nunca termina mientras estás vivo. Pero en el momento en que mueres, esa batalla termina abruptamente. Las células inmunes dejan de funcionar. Los glóbulos blancos que patrullaban tu torrente sanguíneo ya no pueden moverse. Los anticuerpos que neutralizaban amenazas ya no se producen. Las barreras físicas como la piel y las membranas mucosas, que eran vigiladas y reparadas constantemente, ahora están sin defensa, y esto abre las puertas a lo que se llama invasión microbiana post-mortem. Las bacterias que vivían en tu intestino, mantenidas bajo control por tu sistema inmune, ahora son libres de migrar. Se mueven a través de las paredes intestinales, que sin sangre circulante se vuelven más permeables. Entran en el torrente sanguíneo, que ya no es un río dinámico sino un estanque estancado. Se propagan a otros órganos, al hígado, al vaso, a los pulmones, al corazón e incluso al cerebro. Estas bacterias no son invasoras maliciosas, son simplemente organismos haciendo lo que los organismos hacen, buscando recursos, multiplicándose. Pero sin resistencia, su proliferación acelera la descomposición. Las enzimas que liberan descomponen tejidos. Los gases que producen como subproductos causan hinchazón. Los compuestos químicos que excretan crean los olores distintivos asociados con la muerte. Este proceso es fascinante desde una perspectiva ecológica, porque lo que es la muerte para nosotros es vida para incontables otros organismos. Las bacterias que descomponen tu cuerpo no son diferentes de las bacterias que descomponen una hoja caída o un árbol muerto. Están cumpliendo el mismo rol ecológico, devolviendo materia orgánica compleja a formas más simples que pueden ser reutilizadas por otros organismos. En este sentido, la muerte no es un final, sino una transformación. Los átomos que te componen no desaparecen, se redistribuyen. El carbono que formaba parte de tus células puede convertirse en parte de una planta. El nitrógeno puede enriquecer el suelo. El fósforo puede ser absorbido por microorganismos. Cada elemento que te componía continúa existiendo, simplemente en diferentes formas, formando parte de diferentes sistemas. Esta perspectiva puede ser reconfortante o inquietante, dependiendo de tu punto de vista. Es reconfortante en el sentido de que nada realmente muere en un sentido absoluto. La materia se transforma, pero no se crea ni se destruye. Los átomos que alguna vez permitieron tu pensamiento continuarán existiendo durante miles de millones de años, participando en incontables otros procesos, tal vez eventualmente convirtiéndose en parte de otras formas de vida. Es inquietante en el sentido de que desafía nuestra noción de individualidad. Nos gusta pensar en nosotros mismos como entidades separadas y distintas. Pero la realidad es que somos colecciones temporales de materia que han estado circulando a través de la biosfera durante eones. Los átomos en tu mano izquierda pueden haber sido parte de un dinosaurio hace millones de años. Pueden haber sido parte de una estrella antes de eso. Pueden convertirse en parte de un océano en el futuro. Tú no posees estos átomos. Simplemente los pides prestados por un tiempo y cuando mueres, los devuelves. Ahora, hay otro aspecto de la muerte que merece exploración, y ese es el aspecto social y psicológico. No para la persona que muere, sino para aquellos que quedan atrás. Porque mientras la muerte es un proceso biológico para el individuo, es también un evento social con profundas ramificaciones para la comunidad circundante. Los humanos son únicos entre los animales en nuestra conciencia de la mortalidad. Sabemos que vamos a morir. Sabemos que aquellos que amamos van a morir. Y este conocimiento da forma a casi todo sobre cómo vivimos. Creamos rituales alrededor de la muerte, funerales, memoriales, cementerios. Estas prácticas no son para los muertos, que ya no pueden beneficiarse de ellas. Son para los vivos, que necesitan formas de procesar la pérdida, honrar la memoria
y encontrar significado en la ausencia. Diferentes culturas tienen diferentes formas de manejar la muerte, pero todas reconocen su importancia. Algunas culturas tratan la muerte como una transición a otra forma de existencia. Otras la tratan como un final definitivo. Algunas celebran, otras lloran. Algunas prefieren la cremación, otras prefieren el entierro. Algunas mantienen cerca los restos, otras los liberan. Pero en todas las culturas, la muerte es marcada, reconocida, ritualizada. Esto sugiere que hay algo profundamente humano en nuestra necesidad de dar significado a la muerte. No podemos simplemente aceptarla como un hecho biológico. Necesitamos envolverla en narrativa, en simbolismo, en significado. Necesitamos sentir que la vida de la persona que murió importó, que será recordada, que dejó un impacto, y hay verdad en esto. Porque aunque el individuo ya no existe, su efecto en el mundo continúa. Las relaciones que formaron siguen influyendo en las personas que conocieron. Las ideas que compartieron pueden propagarse y evolucionar. Las cosas que crearon pueden persistir. Los genes que pasaron a su descendencia continuarán por generaciones. En este sentido, la muerte del cuerpo no es el final completo de la influencia de una persona. Es solo el final de su experiencia consciente. Su impacto en el mundo puede resonar durante décadas, siglos o incluso milenios, dependiendo de lo que hicieron y cómo vivieron. Considera a figuras históricas que murieron hace siglos. Sus cuerpos se descompusieron hace mucho tiempo. Su conciencia, si dependía de sus cerebros, terminó cuando sus cerebros dejaron de funcionar. Pero sus ideas, sus obras, su influencia, todavía dan forma a nuestro mundo hoy. En cierto sentido, una parte de ellos todavía existe, no como experiencia consciente, sino como patrón de información que continúa replicándose y evolucionando a través de la cultura humana. Esto no es inmortalidad en el sentido tradicional, no es una continuación de la conciencia, es una continuación de la influencia. Y para algunos, eso es suficiente. La idea de que lo que haces en vida puede tener efectos que duren mucho más allá de tu muerte personal. Pero para otros, esto no es consolador, porque lo que realmente queremos no es que nuestra influencia continúe, es que nuestra experiencia continúe. Queremos seguir siendo conscientes, queremos seguir sintiendo, queremos seguir existiendo como el yo subjetivo que somos. Y la biología sugiere claramente que esto no sucede, o al menos no de una manera que podamos detectar u observar. Si hay alguna forma de continuación consciente después de la muerte, no interactúa con el mundo físico de ninguna manera medible, no afecta a las neuronas, no influye en los procesos biológicos, no deja señales en los instrumentos. Esto no prueba que no exista. La ciencia no puede probar un negativo absoluto, pero sí significa que si existe, está completamente fuera del ámbito de lo que podemos estudiar empíricamente. Está en el dominio de la fe, no del conocimiento. Y esto nos lleva de vuelta a donde comenzamos, a la pregunta de qué sucede en esos primeros 10 segundos después de la muerte. La respuesta científica es clara. La actividad cerebral organizada cesa. Las condiciones necesarias para la conciencia desaparecen. La experiencia subjetiva termina. Lo que no podemos responder científicamente es si hay algo más allá de esto, algo que no depende del cerebro físico, algo que continúa cuando los procesos biológicos se detienen. Esto queda como pregunta abierta, no porque la ciencia sea inadecuada, sino porque algunas preguntas están inherentemente más allá del alcance de la investigación empírica. Lo que sí sabemos con certeza es esto. Los primeros 10 segundos después de que el corazón se detiene, marcan la transición de un sistema funcional y consciente a un sistema que ya no puede sostener la experiencia. Ese tiempo, de la que la experiencia puede continuar brevemente mientras el cerebro agota sus reservas finales de oxígeno y energía. Y después de esos segundos, cuando la actividad eléctrica organizada ha cesado, cuando los gradientes iónicos se han colapsado, cuando las redes que generan conciencia se han fragmentado, ya no hay experiencia desde adentro. Lo que sigue son solo procesos químicos jugándose en materia que alguna vez fue parte de una persona consciente, pero que ahora es simplemente materia, obedeciendo las leyes de la química y la física sin dirección ni propósito. Y con esta comprensión,
regresamos a la pregunta fundamental. ¿Cómo debemos vivir sabiendo esto? ¿Cómo da forma este conocimiento a nuestras elecciones, nuestros valores, nuestras prioridades? Para algunos, el conocimiento de que la muerte es un final definitivo de la experiencia consciente hace que la vida sea más preciosa. Cada momento se vuelve más significativo cuando sabes que el número de momentos es finito. Cada relación se vuelve más valiosa cuando entiendes que el tiempo que tienes con las personas que amas es limitado. Cada experiencia se vuelve más rica cuando reconoces que nunca volverás a tener exactamente esta experiencia de nuevo. Para otros, este conocimiento puede sentirse desalentador. Si todo termina, si no hay recompensa ni castigo después, si no hay significado cósmico para nuestras vidas, entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué esforzarse? ¿Por qué preocuparse? Pero esta línea de pensamiento comete un error fundamental. Asume que el significado debe venir de fuera, de alguna fuente externa, de alguna autoridad cósmica que declare que ciertas cosas importan. Pero el significado no funciona así. El significado es algo que creamos, es algo que experimentamos, es algo que emerge de nuestras relaciones, nuestras actividades, nuestras conexiones con otros y con el mundo. No necesita ser eterno para ser real. No necesita ser cósmico para ser profundo. Puedes encontrar significado profundo en una conversación que dura una hora. Puedes experimentar belleza trascendente en una puesta de sol que dura minutos. Puedes sentir amor abrumador en un momento que pasa en segundos. Ninguna de estas experiencias es eterna. Todas son temporales, pero su temporalidad no las hace menos reales o menos significativas. De hecho, se podría argumentar que su temporalidad es precisamente lo que las hace tan poderosas. Sabemos que no durarán, así que las valoramos mientras están aquí. Lo mismo aplica a la vida misma. No necesita ser eterna para tener significado. No necesita continuar para siempre para valer la pena vivirla. El hecho de que termine no borra el valor de todo lo que sucedió antes del final. Cada risa que tuviste fue real. Cada momento de conexión fue genuino. Cada experiencia de belleza o asombro o amor fue tan válida como cualquier cosa en el universo. Y el hecho de que eventualmente termine no cambia eso. Los primeros 10 segundos después de la muerte son significativos no porque sean dramáticos o misteriosos, sino porque representan la frontera entre la experiencia y su ausencia. Marcan el punto donde tú, como centro de experiencia subjetiva, dejas de existir. Y entender esto, realmente entenderlo, puede cambiar la forma en que vives. Puede hacerte más presente, puede hacerte más agradecido, puede hacerte más compasivo porque entiendes que todos los demás también están en esta misma situación. Todos estamos navegando por este breve periodo de conciencia, sabiendo que terminará pero sin saber cuándo. Y esa incertidumbre compartida, esa vulnerabilidad compartida, puede ser la base para conexión más profunda y empatía más genuina. Porque cuando realmente entiendes que la persona frente a ti también está destinada a morir, que su tiempo también es limitado, que su experiencia también terminará, te vuelves más inclinado a tratarlos con amabilidad, más inclinado a perdonar, más inclinado a valorar el tiempo que tienes juntos. Esto no es sentimentalismo. Es reconocimiento realista de nuestra situación compartida. Todos somos sistemas temporales de conciencia navegando un mundo que existirá mucho después de que nosotros no. Y mientras estamos aquí, mientras aún somos capaces de experiencia, tenemos la oportunidad de crear significado, de formar conexiones, de experimentar la asombrosa realidad de ser conscientes. Esta oportunidad no durará para siempre, pero no necesita durar para siempre para ser extraordinaria. Ahora, para cerrar, regresemos una última vez a esos primeros 10 segundos, a la secuencia precisa de eventos que marca la transición de la vida a la muerte. Porque entender esto no es solo sobre entender el final, es sobre entender lo que se requiere para mantener la vida, para sostener la conciencia, para hacer posible cada momento de experiencia. En el primer segundo, el corazón se detiene y el flujo sanguíneo cesa. En el segundo segundo, los niveles de oxígeno comienzan a caer. En el tercer segundo,
las neuronas pierden su equilibrio eléctrico. En el cuarto segundo, los neurotransmisores inundan las sinapsis. En el quinto segundo, la conciencia colapsa. En el sexto segundo, el ATP se agota. En el séptimo segundo, las ondas de despolarización se propagan. En el octavo segundo, el cerebro está funcionalmente desconectado. En el noveno segundo, el daño irreversible comienza. En el décimo segundo, la ventana de recuperación se cierra. 10 segundos. Eso es todo lo que se necesita para que un sistema increíblemente complejo, un sistema que tomó miles de millones de años de evolución para desarrollarse, un sistema capaz de pensar, sentir, amar, crear, soñar, colapse completamente. 10 segundos para pasar de ser una persona a ser un cuerpo. 10 segundos para que termine la experiencia más extraordinaria en el universo conocido, la experiencia de ser consciente. Pero antes de continuar con lo que viene después, es crucial entender exactamente qué está sucediendo a nivel molecular durante cada uno de estos segundos, porque la muerte no es simplemente un evento macro que podemos observar desde afuera. Es una cascada de billones de eventos microscópicos, cada uno siguiendo las leyes implacables de la química y la física. Cuando el corazón se detiene en ese primer segundo, no solo se detiene el flujo sanguíneo, se detiene el sistema de transporte más sofisticado en la naturaleza. Cada segundo, tu corazón bombea aproximadamente 70 mililitros de sangre. Eso significa que en un minuto mueve más de 4 litros. En una hora, más de 240 litros. En un día, casi 6.000 litros. Esta sangre no solo transporta oxígeno, transporta nutrientes, hormonas, células inmunes, factores de coagulación, proteínas, electrolitos. Es un sistema de mensajería, defensa y suministro todo en uno. Y cuando se detiene, todas las células del cuerpo pierden simultáneamente su línea de vida. Las células cerebrales son las primeras en sentir esto porque son las más exigentes. Una neurona típica consume aproximadamente 4.7 billones de moléculas de ATP por segundo. El ATP, o adenosintrifosfato, es la moneda energética de la vida. Es lo que impulsa casi cada proceso que mantiene las células funcionando. Y las neuronas lo consumen vorazmente, porque mantener los gradientes eléctricos que permiten la señalización neural requiere enormes cantidades de energía. Sin flujo sanguíneo, sin oxígeno para la respiración celular, la producción de ATP cae en picado. Las células cambian a glucólisis anaeróbica, un proceso mucho menos eficiente que produce solo 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa, en lugar de las 36 que produce la respiración aeróbica. E incluso este proceso limitado agota rápidamente las reservas de glucosa disponibles. Para el segundo segundo, las concentraciones de ATP en las neuronas han caído aproximadamente un 30%. Para el sexto segundo, han caído más del 80%. Sin ATP, las bombas de sodio-potasio que mantienen el voltaje de reposo de las neuronas comienzan a fallar. Estas bombas son extraordinarias. Cada una mueve 3 iones de sodio fuera de la célula y 2 iones de potasio dentro, consumiendo una molécula de ATP por cada ciclo. En una sola neurona cortical, hay millones de estas bombas trabajando constantemente, y cuando se detienen, el gradiente eléctrico que define una neurona viva comienza a colapsar. El sodio inunda la célula, el potasio se filtra, el calcio, normalmente mantenido a concentraciones 1000 veces más bajas dentro que fuera de la célula, entra en masa. Este influjo de calcio es particularmente devastador. En concentraciones normales, el calcio actúa como mensajero, transmitiendo señales dentro de las células, pero en exceso, activa enzimas destructivas, las proteasas que descomponen proteínas, las lipasas que degradan las membranas celulares, las nucleasas que fragmentan el ADN. Estas enzimas existen en las células para procesos normales de reciclaje y reparación, pero cuando son activadas en masa por el influjo de calcio, se vuelven destructivas. Para el tercer segundo, las mitocondrias en las neuronas están bajo estrés extremo. Las mitocondrias son las centrales eléctricas de las células,
los orgánulos donde se produce la mayor parte del ATP. Pero sin oxígeno, no pueden completar la cadena de transporte de electrones, el proceso que normalmente genera energía. En cambio, comienzan a producir especies reactivas de oxígeno, moléculas altamente destructivas que dañan todo lo que tocan. El ADN mitocondrial, las proteínas, las membranas, todo es vulnerable. Y a medida que las mitocondrias se dañan, producen aún más especies reactivas de oxígeno, creando un ciclo de retroalimentación positiva de destrucción. Para el cuarto segundo, las sinapsis están liberando neurotransmisores de manera descontrolada. En condiciones normales, cuando una neurona se dispara, libera cantidades precisas de neurotransmisores en el espacio sináptico. Estos químicos cruzan la pequeña brecha a la siguiente neurona, se unen a receptores y transmiten la señal. Luego son rápidamente eliminados, ya sea siendo reabsorbidos por la neurona que los liberó o descompuestos por enzimas. Pero cuando las neuronas pierden control sobre sus gradientes iónicos, cuando el calcio inunda la célula, los neurotransmisores son liberados en masa. El glutamato, el neurotransmisor excitatorio principal, alcanza concentraciones tóxicas. Se une a receptores NMDA, causando que las neuronas se disparen incontrolablemente. Esto permite aún más calcio en las células, empeorando el problema. Este fenómeno se llama excitotoxicidad y es una de las principales vías de daño neuronal, no solo en la muerte, sino también en accidentes cerebrovasculares y lesiones cerebrales traumáticas. Para el quinto segundo, la actividad eléctrica en la corteza cerebral se está volviendo caótica. Los patrones organizados que caracterizan diferentes estados de conciencia se desintegran. En un cerebro normal y consciente, diferentes regiones se comunican en patrones coordinados. Las ondas cerebrales muestran oscilaciones rítmicas. Las redes neurales se activan en secuencias específicas, pero ahora, con neuronas disparando aleatoriamente, con gradientes colapsando, con señales distorsionadas, la organización se rompe. Si hubiera conciencia en este punto, no se parecería a ningún estado que experimentamos normalmente. No sería como soñar, donde todavía hay narrativa, aunque extraña. No sería como alucinaciones, donde hay percepciones falsas pero estructuradas. Sería algo más fundamental, una ruptura en la integración misma que hace posible la experiencia. Los neurocientíficos que estudian la conciencia a menudo hablan del problema de la unión, cómo el cerebro, que está compuesto de millones de neuronas separadas en diferentes regiones, crea una experiencia unificada. Cómo ves un objeto rojo y redondo como una manzana, en lugar de experimentar el rojo en un lugar y la redondez en otro. La respuesta parece involucrar sincronización temporal. Diferentes regiones del cerebro que procesan diferentes aspectos de la experiencia disparan en patrones sincronizados, creando la sensación de una experiencia única y unificada. Pero cuando esta sincronización se rompe, cuando las neuronas disparan aleatoriamente, la experiencia unificada se fragmenta, no en el sentido de ver diferentes cosas, sino en el sentido de que ya no hay un yo coherente experimentando cualquier cosa. Para el sexto segundo, incluso esta actividad caótica está disminuyendo. Las neuronas, privadas de energía, están entrando en lo que se llama silencio de despolarización. Ya no pueden generar potenciales de acción. Ya no pueden comunicarse. Los canales iónicos en sus membranas están abiertos o cerrados de maneras que impiden la señalización. La neurona todavía está estructuralmente intacta, pero funcionalmente muerta. Y este silencio se propaga, como una ola invisible moviéndose a través del tejido cerebral. Región por región, red por red, la capacidad de procesar información desaparece. Para el séptimo segundo, la despolarización propagada que mencionamos antes puede estar ocurriendo en algunas áreas del cerebro. Este fenómeno es fascinante y aterrador. Es una onda de completo colapso eléctrico que se mueve a través de la corteza a una velocidad de aproximadamente 2 a 5 milímetros por minuto, mucho más lenta que los potenciales de acción normales, que viajan a metros por segundo. Mientras pasa, todas las neuronas en su camino pierden simultáneamente su voltaje de membrana. El interior de la célula
normalmente negativo en relación con el exterior, se vuelve igual. Sin gradiente no puede haber señalización. Y lo más importante, esta onda parece irreversible. Una vez que pasa por una región, esa región no se recupera. Está permanentemente silenciada. Los investigadores han observado este fenómeno directamente en pacientes que están muriendo de lesiones cerebrales catastróficas. Colocando electrodos en la superficie del cerebro, pueden ver esta onda de muerte neural propagándose, literalmente observando el cerebro apagándose región por región. Es una de las visualizaciones más directas que tenemos de la muerte ocurriendo en tiempo real. Para el octavo segundo, la gran mayoría de las neuronas corticales han perdido su función. El tejido cerebral todavía está allí. Las células todavía están estructuralmente intactas en su mayor parte, pero la actividad organizada que define un cerebro funcional se ha ido. Lo que queda son solo procesos químicos residuales, moléculas moviéndose según gradientes de concentración, enzimas continuando reacciones que ya no sirven ningún propósito, iones difundiéndose a través de membranas que ya no pueden restaurar sus gradientes. Para el noveno segundo, hemos cruzado el umbral más allá del cual el daño es irreversible incluso si la circulación se restaurara. Este umbral no es preciso, varía según la temperatura, las condiciones de salud previas, el metabolismo individual. En circunstancias ideales, con temperatura corporal reducida, el cerebro puede tolerar periodos más largos sin oxígeno. Por eso las víctimas de ahogamiento en agua fría a veces pueden ser resucitadas después de periodos que normalmente serían fatales. El frío ralentiza el metabolismo, reduce las demandas de energía, retrasa la cascada de daño. Pero a temperatura corporal normal, para el noveno segundo, el reloj se ha agotado. Para el décimo segundo, la transición está completa desde una perspectiva funcional. La persona, como sistema consciente integrado, ya no existe. Lo que permanece es un cuerpo, una colección de tejidos y órganos que están comenzando su propia transición de sistemas vivos a materia inanimada. Y después de esos 10 segundos, no hay más experiencia, no hay más pensamiento, no hay más sentimiento, solo materia reorganizándose, obedeciendo las mismas leyes que gobiernan estrellas y galaxias, sin conciencia, sin propósito, sin significado más allá de lo que le asignamos desde afuera. Esta es la realidad de la muerte. No es misteriosa, no es dramática. Es simplemente el punto donde las condiciones necesarias para la conciencia ya no se pueden mantener. Y una vez que ese punto se alcanza, no hay camino de regreso. No porque algo haya sido destruido, sino porque algo ha dejado de ser generado. La conciencia no es una cosa que pueda ser guardada o preservada. Es un proceso que debe ser activamente mantenido. Y cuando las condiciones para mantenerlo fallan, simplemente se detiene. No hay lucha, no hay resistencia, solo ausencia. La ausencia que estaba allí antes de nacer. La ausencia a la que todos eventualmente regresamos. Pero profundicemos en lo que esta ausencia realmente significa. ¿Y por qué es tan difícil para nosotros, los vivos, comprenderla verdaderamente? La mente humana está fundamentalmente construida para anticipar, para planear, para imaginar futuros posibles. Esta capacidad es una de nuestras mayores fortalezas. Nos permite prepararnos para amenazas, aprovechar oportunidades, coordinar con otros a lo largo del tiempo. Pero también crea un problema peculiar cuando tratamos de pensar sobre la muerte. Porque cuando imaginamos estar muertos, inevitablemente nos imaginamos a nosotros mismos imaginando. Nos imaginamos en algún tipo de estado, experimentando algún tipo de condición. Incluso cuando tratamos de imaginar la nada, estamos imaginando nosotros mismos experimentando la nada. Y este es el error fundamental. No hay nosotros para experimentar nada, ni siquiera la nada. La muerte no es como estar en un cuarto oscuro. No es como estar dormido sin soñar. No es como cualquier estado que podamos imaginar porque todos los estados que podemos imaginar requieren un experimentador. Y eso es precisamente lo que la muerte elimina. Algunos filósofos han tratado de capturar esto con paradojas. Epicuro famosamente argumentó que la muerte no debe temerse
porque cuando la muerte está presente, nosotros no lo estamos, y cuando estamos presentes, la muerte no lo está. Nunca realmente encontramos nuestra propia muerte, porque en el momento en que ocurre, nosotros como sujetos de experiencia hemos dejado de existir. Esta lógica es impecable, pero emocionalmente insatisfactoria, porque el miedo a la muerte no es realmente miedo a un encuentro con la muerte. Es miedo a la cesación, miedo a que todo lo que somos, todo lo que hemos sido, todo lo que podríamos ser, simplemente termine. Y ese miedo es perfectamente racional desde la perspectiva de un organismo que valora su propia existencia. La evolución nos ha programado para evitar la muerte. Está cableado en los niveles más profundos de nuestro cerebro. El sistema límbico, las estructuras antiguas que compartimos con otros mamíferos, responde a amenazas con miedo automático. Y la muerte es la amenaza última. Entonces, nuestro miedo a la muerte no es un malentendido filosófico que puede ser corregido con argumento lógico. Es una respuesta biológica profundamente arraigada. Pero lo que puede ser modificado a través de la comprensión es cómo nos relacionamos con ese miedo. Podemos reconocer que el miedo es útil para mantenernos vivos mientras estamos vivos, pero que no refleja una amenaza real de sufrimiento post-mortem. Podemos separar el miedo útil que nos hace ser cautelosos del terror existencial que nos paraliza. Ahora, consideremos por un momento las diferentes formas en que los humanos han tratado de lidiar con la realidad de la muerte a lo largo de la historia. Prácticamente cada cultura ha desarrollado narrativas sobre lo que sucede después de la muerte, el cielo y el infierno, la reencarnación, los espíritus ancestrales, el Valhalla, el Hades, el más allá. Estas narrativas varían enormemente en sus detalles, pero todas sirven funciones similares. Proporcionan continuidad, ofrecen significado, prometen justicia, mantienen las relaciones más allá de la muerte. No estoy aquí para argumentar si alguna de estas narrativas es verdadera o falsa. Ese no es el punto. El punto es entender por qué son tan universales, por qué casi cada sociedad humana ha desarrollado alguna versión de ellas. La respuesta, sugiere la antropología evolutiva, es que estas narrativas proporcionan ventajas adaptativas. Las sociedades que creen en alguna forma de existencia después de la muerte son más capaces de motivar comportamiento cooperativo, especialmente comportamiento que beneficia al grupo, pero que puede ser costoso para el individuo. Si crees que serás recompensado o castigado después de la muerte basado en tus acciones en vida, tienes incentivo para comportarte de maneras que benefician a la sociedad incluso cuando nadie está mirando. Estas narrativas también proporcionan consuelo frente a la pérdida. La muerte de un ser querido es devastadora porque rompe conexiones que son centrales para nuestra identidad y bienestar. La idea de que la persona continúa existiendo en alguna forma, de que la relación no está completamente rota, hace la pérdida más soportable. Esto no significa que estas narrativas sean simplemente invenciones útiles sin base en la realidad. Muchas personas tienen experiencias que interpretan como evidencia de vida después de la muerte, experiencias cercanas a la muerte, sensaciones de presencias de seres queridos fallecidos, experiencias que parecen trascender las explicaciones materiales. Y no estoy aquí para invalidar esas experiencias, pero lo que sí podemos decir es que desde una perspectiva puramente biológica, no hay evidencia clara de que la conciencia continúe cuando el cerebro deja de funcionar. Las experiencias cercanas a la muerte, por profundas e impactantes que sean, ocurren en cerebros que todavía están funcionando, que todavía son capaces de formar memorias, que todavía no han cruzado el umbral irreversible. Entonces, ¿qué hacemos con esta tensión? Entre las narrativas culturales que prometen continuidad y la evidencia biológica que sugiere terminación, entre nuestro deseo de significado y la aparente indiferencia del universo, entre nuestra necesidad de creer que importamos y la inmensidad del cosmos en el cual somos tan pequeños. Diferentes personas resuelven esta tensión de diferentes maneras. Algunos abrazan la fe religiosa, eligiendo creer en narrativas que proporcionan significado y continuidad. Y si esa fe es genuina, si proporciona consuelo y motiva comportamiento ético,
entonces sirve un propósito valioso independientemente de su verdad objetiva. Otros abrazan el naturalismo, aceptando que probablemente somos sistemas puramente físicos y que la conciencia termina cuando el cerebro se detiene, y encuentran significado no en la promesa de continuidad, sino en la apreciación de la experiencia temporal. Aún otros mantienen una especie de agnosticismo, reconociendo que hay mucho que no sabemos sobre la naturaleza de la conciencia y la realidad, permaneciendo abiertos a posibilidades, mientras reconocen que no podemos saber con certeza. Ninguno de estos enfoques es inherentemente superior a los otros. Todos son intentos de seres conscientes de dar sentido a su situación, de encontrar formas de vivir significativamente sabiendo que la vida es finita. Lo que importa no es cuál narrativa elegimos, sino cómo vivimos en respuesta a esa elección. Pero regresemos a la ciencia por un momento, porque hay más que explorar sobre la naturaleza de la conciencia y su relación con el cerebro. Uno de los descubrimientos más fascinantes de la neurociencia moderna es cuán específicamente diferentes aspectos de la conciencia dependen de regiones cerebrales específicas. El daño a la corteza visual primaria causa ceguera cortical. La persona tiene ojos perfectamente funcionales, la información visual llega al cerebro, pero no puede ser procesada conscientemente. El daño al área de Wernicke causa afasia receptiva. La persona puede oír el habla pero no puede entenderla. Suena como un idioma extranjero. El daño al área de Broca causa afasia expresiva. La persona entiende el lenguaje perfectamente, pero no puede producir habla coherente. El daño al hipocampo previene la formación de nuevos recuerdos explícitos. La persona puede recordar su pasado, pero no puede crear nuevos recuerdos duraderos. Cada día es nuevo. Cada persona que conoce es un extraño. El daño a la amígdala puede eliminar la capacidad de experimentar miedo. La persona entiende intelectualmente que algunas cosas son peligrosas, pero no siente la respuesta emocional visceral que normalmente motiva el comportamiento evasivo. El daño a la corteza prefrontal puede cambiar la personalidad dramáticamente. El caso famoso de Phineas Gage, el trabajador ferroviario que sobrevivió a una barra de hierro atravesando su cráneo, ilustra esto. Después del accidente, su inteligencia básica permaneció intacta, pero su personalidad cambió completamente. De ser responsable y confiable, se volvió impulsivo e irresponsable. Lo que estos casos demuestran es que la conciencia no es una cosa única y unificada que existe independientemente del cerebro. Es un conjunto de procesos, cada uno dependiendo de estructuras neurales específicas. Cuando esas estructuras se dañan, aspectos específicos de la conciencia se pierden. Esto es difícil de reconciliar con la idea de una conciencia o alma inmaterial que existe independientemente del cerebro. Si la conciencia fuera verdaderamente independiente, ¿por qué el daño a regiones cerebrales específicas causaría déficits tan específicos? ¿Por qué dañar unos pocos milímetros cúbicos de tejido en un lugar particular eliminaría tu capacidad de reconocer rostros, pero dejaría intacta tu capacidad de reconocer objetos? ¿Por qué un tumor en cierta ubicación causaría alucinaciones visuales, mientras que uno en una ubicación ligeramente diferente causaría alucinaciones auditivas? La explicación más parsimoniosa es que la conciencia es generada por el cerebro. Diferentes aspectos de la experiencia consciente son generados por diferentes sistemas neurales, y cuando esos sistemas fallan, ya sea por daño localizado o por la falla sistémica que ocurre en la muerte, la conciencia que generan simplemente deja de existir. Esto no es eliminar la conciencia o negarla, es entender su naturaleza. La conciencia es real, es la cosa más real que experimentas. Pero es un fenómeno emergente, algo que surge de la actividad organizada de miles de millones de neuronas trabajando juntas. Y como todos los fenómenos emergentes, depende de las condiciones que le dan origen. Cuando esas condiciones dejan de existir, el fenómeno desaparece. Considera otros fenómenos emergentes para comparación. Un tornado es un fenómeno emergente. Surge de ciertas condiciones atmosféricas, patrones específicos de temperatura, presión y humedad, interactuando de maneras específicas. El tornado es real mientras existe. Tiene propiedades causales.
puede destruir edificios, mover objetos masivos, pero no es una cosa separada del aire y la humedad que lo componen. Es un patrón en ese aire y humedad. Y cuando las condiciones cambian, cuando el patrón se interrumpe, el tornado simplemente deja de existir. No va a ninguna parte. No se transforma en otro tipo de entidad. Simplemente deja de ser un tornado. El aire y la humedad todavía existen, pero el patrón organizado que constituía el tornado se ha disuelto. La conciencia es similar. Es un patrón en la actividad neural. Un patrón extraordinariamente complejo. Uno que genera experiencia subjetiva. Uno que crea la sensación de ser un yo, pero sigue siendo un patrón. Y cuando las condiciones que sostienen ese patrón fallan, cuando las neuronas dejan de disparar de manera coordinada, cuando los gradientes electroquímicos colapsan, el patrón se disuelve. Las neuronas individuales todavía existen temporalmente, aunque pronto ellas también se descompondrán. Pero el patrón, la organización, la actividad coordinada que constituía tu conciencia se ha ido. No ha viajado a otro lugar. No ha sido almacenada en algún reino inmaterial. Simplemente ha dejado de existir porque las condiciones que la sostenían ya no están presentes. Esta comprensión puede parecer reduccionista o incluso nihilista para algunos, pero no tiene que serlo. De hecho, se puede ver como profundamente significativa, porque si la conciencia es un fenómeno emergente que requiere condiciones específicas para existir, entonces, el hecho de que seas consciente en este momento es extraordinario. Piénsalo. El universo tiene aproximadamente 8.000 millones de años. Durante la gran mayoría de ese tiempo, en la gran mayoría de los lugares, las condiciones no eran apropiadas para la vida, mucho menos para la conciencia. La mayoría del universo consiste en vacío casi perfecto, donde nada sucede durante eones. Las estrellas y galaxias ocupan una fracción minúscula del espacio. Los planetas capaces de sostener vida son raros incluso alrededor de esas estrellas. Y incluso en planetas capaces de vida, tomó miles de millones de años de evolución para desarrollar organismos con sistemas nerviosos lo suficientemente complejos como para generar algo parecido a la conciencia humana. Así que el hecho de que existas, de que seas consciente, de que puedas reflexionar sobre tu propia existencia, es estadísticamente improbable al punto de ser casi milagroso. No en el sentido sobrenatural, sino en el sentido de que requirió una convergencia extraordinariamente específica de condiciones a través de vastas escalas de espacio y tiempo. Y este milagro estadístico es temporal. Durará algunas décadas si tienes suerte, tal vez un siglo, y luego terminará. Las condiciones que te sostienen fallarán, tu cuerpo se desgastará, tu cerebro dejará de funcionar. Y el patrón que eres se disolverá de vuelta en los componentes que temporalmente se organizaron para crearte. Pero el hecho de que sea temporal no lo hace menos significativo. De hecho, se podría argumentar que lo hace más significativo. Porque si la conciencia fuera permanente y garantizada, si todos fueran conscientes para siempre sin posibilidad de cesación, entonces cada momento sería menos especial. Solo sería un momento en una serie infinita. Pero sabiendo que cada momento es uno de un número finito, sabiendo que el patrón que te permite experimentar podría disolverse en cualquier momento, cada momento de experiencia consciente se vuelve precioso, no en un sentido sentimental, sino en un sentido literal y matemático. Precioso significa raro y valioso, y la experiencia consciente es ambas cosas. Y con ese entendimiento, tal vez podemos vivir más plenamente. No a pesar de nuestra mortalidad, sino debido a ella. Porque saber que cada momento es precioso nos hace más propensos a valorarlo. Saber que el tiempo es limitado nos hace más propensos a usarlo sabiamente. Saber que la experiencia consciente requiere un esfuerzo extraordinario para mantener nos hace más propensos a apreciar el milagro cotidiano de simplemente estar conscientes. Los primeros 10 segundos después de la muerte son el final de ese milagro, pero los miles de millones de segundos que vienen antes, esos son tuyos para vivir. Y si has entendido lo que realmente sucede cuando la vida termina, tal vez ahora puedas vivir esos segundos con mayor claridad, mayor propósito
y mayor aprecio por el hecho extraordinario de que, por ahora, aún estás aquí para experimentarlos. Ese es el verdadero mensaje de entender la muerte. No es sobre el final, es sobre el comienzo. Cada momento, cada segundo, cada experiencia es un comienzo, una nueva oportunidad, un nuevo instante de conciencia que casi no sucedió, pero que, contra todas las probabilidades, está sucediendo ahora. Y eso, más que cualquier promesa de eternidad, es lo que hace que la vida valga la pena vivir.